Ahí puse a grabar. Buen día. ¿Sí sabían que las clases comienzan ya? El 14 de marzo. El módulo 0 son las clases de hoy y del miércoles que viene. Y en el caso de cálculo, por lo menos, bien, buenísimo. En el caso de cálculo, perdón, vamos a dar toda la parte de lógica que nos permite decidir si son verdaderas o falsas distintas afirmaciones que se llaman proposiciones. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y vamos a ver toda la primera parte de funciones, que cálculo todo funciones, ¿está bien? O sea que si no saben la base de funciones de hoy, van a estar un poquito perdidos, así que está bueno que presten atención, pregunten, participen, ¿está bien? Bien, sí, ya pueden poner apellido y nombre porque ya puse a grabar y técnicamente ya queda guardado. Bien, me gustan las caritas felices. Bueno, veamos. Uy. ¿Empezamos? ¿Quieren que empecemos? Empecemos, si no, no vamos a terminar. Bien, vamos a trabajar con un Power, pero como a mí no me gusta mucho, me gusta el pizarrón, por eso tengo mi pizarrón al lado, ¿sí? No se fijen. Me preguntan, no tengan miedo de participar, chicos, sí, pregunten. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí. Buenísimo. ¿Ven que ahí está la imagen robada? Bueno, no se fijen en eso. No he sido yo la que he elegido la imagen. ¿Qué pasó? Veamos. Hoy vamos a ver las nociones de lógica proposicional. ¿Qué es eso lo que les decía yo? Es lo que nos permite decir si las afirmaciones son verdaderas o falsas, ¿sí? Y es toda la base de la matemática. Cuando uno trabaja en matemática, traduce cosas al lenguaje simbólico, ¿está bien? E intenta decidir si lo que vale, si lo que estamos estudiando es verdadero o falso. Por eso es muy importante toda esta parte. Nos va a servir para demostrar teoremas y para demostrar teoremas sobre todo, ¿sí? Veamos. Bueno, lo primero que vamos a ver, está buena la frase, la ha elegido una compañera. Todo desarrollo matemático exige razonar en forma válida acerca de cosas trascendentes y particularmente abstractas. Eso es lo que nos permite la lógica, poder razonar acerca de razonamientos, de formulamientos matemáticos y decidir si son verdaderos o falsos, en forma abstracta, ¿sí? Primero vamos a ver las condiciones para la aprobación de la asignatura, y las otras ya les voy a ir diciendo si no importa. Veamos, pueden hacer captura de pantalla si quieren. ¿Pueden hacer captura de pantalla? Gracias a la rubia esta. Sí, ¿por qué? Qué malos. A ver, condición de aprobación de la asignatura. Bueno, ¿ya les han contado en álgebra cómo es la condición de aprobación de la asignatura? ¿Sí o no? Cuenten. ¿Les han contado? No. ¿No? Bien. Para aprobar cálculo, bueno, ustedes van a tener que rendir 2 parciales presenciales y la nota de aprobación es 4 para los parciales. Una vez que aprueban la... se me ha trabado la... Ahí está. Una vez que aprueban los parciales, regularizan la materia. Pero lo primero que tienen que cumplir es esto que dice acá. Estar inscrito en la facultad. Si ya han intentado inscribirse, todavía no se puede. Generalmente las inscripciones se abren a partir del 14 de febrero. De marzo, que empezamos las clases. ¿Está bien? O sea, no intenten inscribirse todavía porque no están abiertas las inscripciones, ¿sí? La inscripción formal se hace la primera semana de clase, o sea, ustedes empiezan a cursar sin estar inscriptos y después se inscriben. Pero tampoco dejen pasar el tiempo porque después se les pasa el tiempo y tienen que pedir inscripción fuera de término, así que averigüen bien eso, pero de esa parte no nos encargamos nosotros. Después, tienen que asistir al 80% de las clases prácticas, esa sí es condición, se toma asistencia en todas las clases, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, y lo que les decía, aprobar los 2 exámenes parciales con nota mayor o igual a 4. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Una vez que han cumplido con esto, ya tienen la regularidad y después tienen que rendir el examen final. No es promocional la asignatura cálculo, hay otras asignaturas que sí son promocionales, cálculo no va a ser promocional, ¿sí?
Ahora, para el examen final tienen que estar regular, ¿sí? Y ver que no se les vence la regularidad, ¿sí? La regularidad dura 2 años, o por lo menos así era en la virtualidad, no sé si lo recuerdan. ¿Está bien? En el examen final puede ser teórico-práctico, puede ser práctico, pero de eso vamos a hablar más adelante cuando estén regularizando la materia, así lo hablamos bien. Me preguntan de nuevo ya cuando estén regulares en la materia. ¿Está bien? ¿Qué más? Para rendir el examen final, bueno, tienen que inscribirse en la asignatura, ya vamos a hablar más adelante de eso, hemos dicho, no importa, no le presten atención a eso. Dejemos, pasemos nomás. Y después, si no regularizan la materia, tienen la posibilidad de rendir un examen libre, pero eso también lo vamos a hablar más adelante. Bueno, ¿hasta acá alguna duda acerca del cursado para que empecemos con las proposiciones? No. ¿No? Bien, buenísimo. Ya todo el mundo de los que ha llegado después han puesto su apellido y nombre en el chat para la asistencia. Porque veo que somos 98 ahora. ¿Sí? Bien, no estoy viendo el chat. Porque, bueno, estoy presentando la pantalla. Veamos, sigamos. Vamos a empezar entonces con las nociones básicas de lógica proposicional, que es lo que nos toca, y vamos a ver lo que es una proposición. ¿Alguien sabe lo que es una proposición? ¿Les suena? ¿Lo he escuchado en algún lado? ¿Lo han visto en el secundario? Porque ustedes, capaz que alguno ha tenido lógica en el secundario, ¿sí o no? No. ¿No? No sé lo que es. No. No. Bueno, no es nada complicado. Una proposición es un conjunto de palabras, por ejemplo, la tarde es linda, ¿qué más? Hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles, ¿sí? ¿Qué más? El lápiz es verde, o una sucesión de palabras de la cual tiene sentido afirmar si es verdadera o falsa. Eso es una proposición. Es cualquier sucesión de palabras de la que uno puede afirmar si es verdadera o falsa. Denme ejemplos de proposiciones. A ver, yo las voy a escribir en el pizarrón aunque ustedes no lo vean y después lo vamos a usar. ¿Quién me da un ejemplo de una proposición? El cielo es azul. El auto es rojo. ¿No? El cielo es azul. ¿Cuál es la otra que han dicho? El auto es rojo. El auto es rojo. Bueno, el cielo es azul. ¿Es verdad que el cielo es azul? Sí. Es verdadero. ¿Y el auto es rojo? 2 por 2 es 4. 2 por 2 es 4, es verdad. ¿Y alguna me dice alguna falsa? Bueno, supongamos que el auto es rojo es falso. ¿Cuál? No escuché, perdón. De nuevo. 1 más 1, 5. Bueno, 1 más 1 igual a 5. Perfecto. Esa es una proposición falsa. Supongamos que el auto rojo es verdadero. No sé qué auto estamos hablando, pero supongamos que es verdadero. Bueno, entonces sí se ha entendido cuál es el concepto de lo que es una proposición. ¿Y qué no sería una proposición? Uy, ahí la puse. No, perdón. Algo que no sea una proposición. Se les ocurre. Que yo no pueda decir si es verdadero o falso. Eso es algo que no sería una proposición. Feliz Navidad. Feliz Navidad, ¿cómo te llamas? Muy bien, muy buenos ejemplos. Bien. ¿Alguna oración que esté enunciada con verbos imperativos? Uy, ya me lo has complicado. Dame un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico, levántate. También. Alcánzame las llaves. Claro, perfecto, muy bien. Esos son ejemplos de sucesiones de palabras que no son proposiciones. Y bueno, esta que hemos puesto nosotros, bienvenidos a la universidad, aprovecho para decirles bienvenidos a la universidad. No son proposiciones. Nosotros en la lógica trabajamos con proposiciones porque nos interesa saber si son verdaderas o falsas las afirmaciones con las que estamos trabajando. ¿Está bien? Muy bien, chicos, Sí. muy buenos los ejemplos hasta ahora. Un punto más para el parcial. Mentira. El triángulo es un polígono. Ya dice ahí, me he olvidado de hacerlo entrar parecido. ¿Qué les parece? ¿Es verdadero o falso? El triángulo es un polígono. Verdadero. Es verdadero. ¿Saben lo que es un polígono? Deberían. Sí. ¿Y 6 es impar? 6 es impar. Falso. Falso. Perfecto. Muy bien. Esos son los ejemplos de la proposición. Sí, decime.
No, pensaba que alguien me quería decir algo, perdón. Voy a ver si puedo abrir el chat, recién lo tenía abierto. Es que no me deja ver el chat. Si están escribiendo por el chat, no puedo verlo cuando estoy presentando pantalla. Así que cualquier cosa traten de decírmelo, ¿sí? Porque mientras estoy presentando pantalla no lo puedo ver el chat. Bueno, esta ejercitación está completa en la teoría que está subida en el aula virtual del módulo 0 de lógica, ¿sí? Y la primera nos da esta serie de ejercicios que son todos, que son varias sucesiones de palabras de las cuales nosotros tenemos que decidir si son proposiciones o no. En este caso no vamos a trabajar con todas, sino vamos a trabajar con 3. A ver, vamos a dejar de compartir un poquitito. Y vamos al pizarrón. Ahí está. Veamos. ¿Estamos viendo el pizarrón? Sí. Bien, perfecto. Y las proposiciones con las que nosotros vamos a trabajar son 3. Son las 3 primeras. No, no son las 3 primeras, mentira. Son, ya les digo. Es que estábamos acostumbrados a manejar el Meet y ahora me han puesto el Zoom. Bueno, tenemos que hablar de 3 y decidir si son proposiciones o no, que son justo las que ya hemos visto en realidad, así que no sé si tiene mucho sentido. Ya hemos dicho, bienvenidos a la universidad, ¿proposición o no proposición? No. No es proposición. Entonces, no podemos decir si es verdadero o falso. Bueno, lo vamos a hacer ahora nomás, ya lo hemos visto. Después, ¿el triángulo es un polígono? ¿Era proposición o no era proposición? Sí era. Sí. Sí es, bien. ¿Y verdadero o falsa? ¿El triángulo es un polígono? Verdadero. ¿Y 6 es impar? ¿Es proposición o no es proposición? Es proposición. Es proposición. ¿Verdadero o falsa? Falsa. Falso. Bien. Ahora sí, sigamos con... ¿Están viendo Sí. Bien, buenísimo. Una vez que, igual que cuando definimos los números, ustedes han visto que definimos los números naturales, los enteros, etc. Después de que definimos los números, empezamos a trabajar con operaciones. ¿Qué operaciones de números conocen? Cuéntenme, las más fáciles. Suma, resta, multiplicación, división. Perfecto. Suma, resta, multiplicación, división. Raíz, potencia. También, muy bien. ¿El logaritmo es una operación? Sí. Sí, sí, también una operación. Bien. También hay operaciones con las proposiciones. Ustedes saben que dado un número 2, está el opuesto del número. ¿Cuál sería el opuesto de 2? Menos 2. Menos 2. Bueno, dada una proposición, está lo que correspondería al opuesto, que es la negación de la proposición. Por ejemplo, si yo tengo un polígono, es un triángulo es un polígono, perdón, ¿cómo lo negarían a eso? ¿Cómo negarían que un polígono es un triángulo? Un polígono es un triángulo. ¿Cómo lo niego? Polígono no es un triángulo. Es un triángulo. Totalmente. Muy bien. Esa sería una opción. Podría decir, no es cierto que el polígono es un triángulo. Perfecto, muy bien. Esas son las opciones de negación. Eso es lo que es la negación de una proposición. ¿Está bien? Es justamente eso. Es negar lo que estamos diciendo. Entonces, si dado una proposición P, ahí está, ahí lo ven, dado una proposición P, la negación se obtiene anteponiendo la palabra no a la proposición. Bueno, en realidad ponemos no es cierto que. Se lee no P, perdón, me perdí, se lee no P y no es cierto que P. Y se simboliza con este, ¿lo ven bien el simbolito, chicos? Es como una virgulilla, creo que se llama, que es como el que va arriba de la ñ. ¿Se ve ahí el simbolito? Sí. Bien, buenísimo. Eso acá dice no P. A una proposición generalmente se la denota con una letra P por proposición, una letra P minúscula. Entonces, si nosotros tenemos una proposición P, ¿sí? La negación sería
no P, y se simboliza de esta forma, con esta virgulilla y el nombre de la proposición después. ¿Está bien? Entonces hemos visto dos cosas importantes acá. Primero, cómo se simboliza la proposición y cómo se simboliza la negación de la proposición. El valor de verdad. Ahora, si yo decía que el triángulo es un polígono, es algo verdadero, si cuando yo digo el triángulo no es un polígono, ¿eso es verdadero o es falso? Falso. Es falso. Es falso. Y cuando yo decía 6 es impar, era falso. Cuando yo diga no es cierto que 6 es impar, ¿eso va a ser verdadero o falso? Verdadero. Claro. Exactamente. Entonces, cuando yo niego, ¿qué hago con el valor de verdad de la proposición? ¿Lo Invierto. Lo invierto, exactamente. Bien. Entonces, el valor de verdad de no P, o sea, de la negación de una proposición, es falso cuando el valor de P era verdadero, que es lo que acabamos de decir, y es verdadero, uy, falta uno ahí, y es verdadero en otro caso. Bien, entonces, acá al lado, ¿están viendo la tablita de verdad? Esta tablita que Sí. está acá al lado. Bien. Les cuento cómo es un poquito esta tablita. Acá aparece el nombre de la proposición con la que estamos trabajando. Esta sería la proposición P. ¿Ven el mouse, verdad? Sí. Bien. Acá abajo estoy suponiendo que la proposición P es verdadera o que la proposición P es falsa. Entonces, si P fuera verdadera, acá pongo los valores de verdad que le corresponden a la negación. Esto sería no P. Si P es verdadera, ¿cómo sería no P? Falso. Falsa. Y si P es falsa, ¿cómo sería no P? Verdadero. Perfecto. Esto es lo que se llama una tabla de verdad, ¿sí? Una tabla de valores de verdad. ¿Se entiende cómo es la disposición más o menos de la tabla? Pongo la proposición. Sí. Perfecto. Buenísimo. ¿Está fácil? ¿Está muy fácil? Sí. Digamos. Bien. Bueno. Entonces, tenemos acá todos los posibles valores de verdad de una proposición y su negación. Eso es lo que tenemos en esta tabla. En el ejemplo, son los que ya hicimos oralmente, son con los que empecé yo, ¿está bien? Entonces, si la negación del triángulo es un polígono, como ya hemos dicho, era el triángulo no, como han dicho muy bien ustedes, era el triángulo no es un polígono, o la otra opción era, ¿no es cierto que? No es cierto que el triángulo es un polígono. Exactamente, esa sería otra opción, cualquiera de las dos está bien, ¿sí? Esa es la primera operación, ¿sí? Y bueno, una vez que trabajamos con el opuesto del número, también está la suma, hay una suma lógica, ¿sí? La suma lógica es lo que nosotros llamamos, en este caso, la conjunción, ¿sí? Que trabaja ya, igual que la suma de números, no con dos números, acá trabajamos con dos proposiciones, ¿está bien? Entonces, si yo tengo dos proposiciones, a una le voy a llamar P y a la otra le voy a llamar Q, ¿sí? Hacer la conjunción entre ellas, o suma lógica, ¿sí? Es juntarlas a las dos proposiciones con la palabra y en el medio. Se llama conjunción de P y Q a una nueva proposición, o sea, una nueva oración, ¿sí? Que se obtiene enunciando Q a continuación de P con la palabra y en el medio. Por ejemplo, nosotros teníamos dos proposiciones. La anotación es con este simbolito, ¿sí? Que es como una B corta dada vuelta. Ahí dice P y Q. Voy a ir al pizarrón, ¿sí? Y vamos a escribir. ¿Están viendo el pizarrón, chicos? Sí. Sí. Nosotros teníamos nuestra P que decía el triángulo es un polígono. ¿Prefieren mi letra o la del Power? No se ve bien. No se ve bien. Está escribiendo muy alto. Muy arriba. Escribiendo fuera de la cámara. Es que no estoy viendo la pantalla, yo la veo. ¿Ahí? Sí. Bien, gracias. Entonces, P es el triángulo, es un polígono. ¿Y cuál era No Q? puedo ver el pizarrón. ¿No? No, me aparece Tienen que la apagar las diapositiva. cámaras los demás porque si no se interpone. A ver. Yo sí veo.
Es que busquen ahí la cuenta que dice Facet 1 Zoom y háganle clic arriba. Miren, que es la que estoy hablando yo. Doble clic. ¿Han podido? Ujú. Bueno, si no sigo con la diapositiva. Era yo para escribir un poquito, pero bueno. Vamos a seguir con la diapositiva entonces. Si no pueden ver todos. Volvamos a la diapositiva, chicos. Igual está todo escrito ahí, solo que... Se ve bastante bien. ¿Qué? ¿El pizarrón o la diapositiva? El pizarrón se ve bastante bien. Hay que fijarla nomás la pantalla. Sí, sí, se ve bien, se ve bien. ¿Han podido? ¿Todos? ¿O no? ¿Alguien no puede ver? Sí, sí, se ve. ¿Alguien no puede ver? ¿Sí? Se ve, profe. Puede. Ah, bueno, bien. Entonces sigamos con el pizarrón. Bien. Entonces, una de las operaciones, perdón, la primera proposición con la que trabajamos es el triángulo es un polígono, y la segunda era 6 es impar. De paso, ahí les muestro algunos detalles de la notación. Generalmente las proposiciones las ponemos entre comillas y ponemos el nombre al lado con los 2 puntos. ¿Se ve? Sí. Bien, ya cuando trabajemos en la práctica directamente trabajamos con las proposiciones, pero no hace falta, digamos que... Esto es cuando le queremos poner un nombre a la proposición. Si no le queremos poner un nombre con la proposición, directamente trabajamos con la proposición. En este caso queremos hacer la conjunción entre P y Q, que hace un ratito yo les dije que era hacer qué cosa con la proposición P y Q, ponerle qué en el medio. Y. La I. La Y. Perfecto, exactamente. P y Q se simboliza de esta forma, ¿sí? Con esta B corta dada vuelta. ¿Y cómo quedaría la conjunción entre P y Q? El triángulo es un polígono y 6 es impar. Perfecto. El triángulo es un polígono y 6 es impar. Esto a nosotros nos va a servir para teoremas. Ahora lo estamos haciendo con ejemplos así fáciles para que se entienda, pero esto después nosotros lo vamos a usar para teoremas. Y cuando uno trabaja con teoremas es más complicado darse cuenta si algo es verdadero o falso. ¿Qué le parece? ¿Es verdadero o falso que el triángulo es un polígono? ¿Es falso? ¿Por qué sería falso? A ver, ¿qué les parece en este caso? Porque Porque Q no es se cumplen las dos falso. condiciones. Exactamente, muy bien. Para que valga esto y esto, ¿cuál sería qué es lo que tiene que pasar para que sea verdadero? Hay que invertir la Q. Hay que invertir. Ah, bueno, o sea, me dicen que debería ser Q verdadero, ¿cierto? Q falso. No, Q verdadero, sí. Claro, porque acá la que era verdadera era que el triángulo era un polígono, y la que era falsa era Q, que 6 es impar. Entonces, para que la conjunción sea verdadera, yo necesito que las dos proposiciones que la forman sean ¿cómo? Iguales. Y no Verdaderas. iguales, verdaderas. Las dos tienen Verdaderas. que ser verdaderas. Para que esto sea verdadero, el triángulo es un polígono, es verdadero, y este también debería ser verdadera. Y en ese caso, la conjunción es verdadera. Bueno, vamos a seguir con el power entonces. A ver. Uy, el problema es que cada vez que salgo se me va todo. Ah, no, ahí está. Bien, se lee P y Q, ya sabemos cómo se lee, ¿sí? Y el valor de verdad es eso que acabamos de decir, ¿sí? La conjunción va a ser verdadera cuando las dos proposiciones que la forman son verdaderas. ¿Están viendo ya el power? Sí. No, profe. ¿No? Es que... Ay. ¿Ahora sí? Fíjalo en mi pantalla. Sí. Sí se ve. Bien. Bueno, lo que pasa es que cuando ustedes fijan la pantalla, tienen que hacerle doble clic de nuevo y ahí van a ver el power de nuevo. Acá, en este caso, esta es la tablita de verdad para la conjunción. Nos dan todas las posibilidades de valores de verdad. Si P es verdadera y Q es verdadera, entonces ahí en ese caso la conjunción es verdadera. ¿Se ve? Sí. En cualquier otro caso, en cualquier otra combinación de valores de verdad de P y Q, me va a dar falsa.
Fíjense, esta es la forma de trabajar con una tabla de verdad cuando yo tengo dos proposiciones. Generalmente se le pone verdadero, verdadero, falso, falso a P, y a Q se le pone intercalado, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Por qué hacemos eso? Porque así obtenemos ¿qué? Todas las combinaciones posibles. Exactamente, todas las combinaciones posibles de entre los valores de verdad de P y Q. Las dos verdaderas, la primera verdadera y la segunda falsa, la primera falsa y la segunda verdadera, o las dos falsas. ¿Está bien? De esa forma logramos obtener eso y vemos todos los resultados posibles. El único caso en el que la conjunción es verdadera es cuando las dos proposiciones son verdaderas. ¿Estamos? Sí. Perfecto, esa es la que se llama la suma lógica. Y vamos a la disyunción. La disyunción es muy parecida, solo que en el medio, en lugar de poner la palabra I, se pone la palabra O. Tenemos dos proposiciones, y en lugar de poner la palabra I, ponemos la palabra O en el medio. ¿Cómo quedaría la disyunción entre la P y Q que estamos trabajando? P o Q. P o Q, exactamente. Pero era el triángulo es un polígono y... O C impar. Perfecto, muy bien. ¿Se tiene que cumplir una o la otra? Exactamente, para que una disyunción, muy bien, vamos ya avanzados ya, para que una disyunción sea verdadera, con que valga una de las dos cosas, con que una de las dos cosas sea verdadera, el resultado ya me da verdadero, porque tiene que pasar o esto o lo otro, ¿se entiende? Sí. Bien, la anotación es con, acá sí sería como una B corta, ¿sí? En la disyunción era al revés, cuidado con eso, ¿cuál es el error más común? Confundirlas a las dos. Y bueno, es cuestión de aprendérsela, nomás no queda otra. Se lee P o Q, ¿sí? Y como ya hemos dicho, el valor de verdad es, cuando una de las dos sea verdadera, me alcanza para poder decir que la conjunción es verdadera, ¿sí? Entonces, si yo tengo que las dos son verdaderas, bueno, la disyunción, perdón, es verdadera. Por ejemplo, denme un ejemplo de una disyunción verdadera formada por dos proposiciones cualquiera. Una que tenga... Mañana puede o no llover. Mañana puede llover o puede no llover. Sí, me gusta. Mm, No, pero esas no son verdaderas dos, porque si mañana llueve... O sea, en cualquier caso va a ser... sí, va a ser verdadera es verdadera las disyunciones, ¿verdad? Eso sería P o no P. Claro, claro. Y sí va a ser verdadera, porque con que una de las dos sea verdadera, alcanza. Sí, claro, es una tautología eso. Así es. Lo que yo necesito, pero lo que yo quería era una que sea con dos verdaderas, con dos que sean verdaderas. Sí. Mañana es jueves y 1 más 1 es 2. Mañana es jueves, sí. Perfecto, muy bien, eso sí. Mañana es jueves, eso es lo que quería. La otra también es un ejemplo de una disyunción verdadera, pero yo quería una que esté formada por dos verdaderas. Así que sí, muy bien. Perfecto, esa es una disyunción formada por dos verdaderas. Y sí, es verdad, porque mañana es jueves, o 1 más 1 es 2. Se cumplen las dos cosas, entonces se cumple la disyunción. ¿Está bien? sí. Sí. Perfecto, muy bien, sí se ha entendido. Bueno, el ejemplo es el que ya hemos dicho, ¿sí? Tenemos nuestras dos proposiciones y le ponemos un O en el medio. Y resulta verdadera porque una de las dos es verdadera. Pero me gustan más los ejemplos que dan ustedes. Bueno, después de la disyunción viene una que es un poquito complicada, que se llama la implicación lógica, ¿sí? La implicación lógica es... dadas dos proposiciones, ver que una implica la otra, ¿sí? En este caso, tenemos las proposiciones P y Q, ¿sí? Y vamos a decir que si pasa P, entonces pasa Q, ¿sí? Dice, se obtiene anteponiendo la palabra sí a P, y después el entonces y después el Q. Entonces, si P, entonces Q. Si pasa P, entonces pasa Q. Esa sería la implicación lógica. Bueno, se lee si P entonces Q, y o P implica Q. P implica Q también es otra forma de decirlo, ¿sí? O Q si P. Cualquiera de esas tres formitas que acaban de aparecer ahí estarían bien para hablar de una implicación. En este caso no vamos a trabajar con los mismos ejemplos que veníamos trabajando porque es un poquito más difícil de verla la implicación, ¿sí?
Voy a decirles después los del valor de verdad y vamos a pasar al ejemplo directamente, porque es más fácil ver los valores de verdad con el ejemplo. ¿Están viendo el ejemplo acá abajo, chicos? Sí. Dice, tengo una proposición P que es apruebo el examen. Puede ser verdadera o falsa. Esperemos que sea verdadera siempre. Y después tenemos Q, que es te presto el libro. ¿Está bien? Y la implicación sería, si yo apruebo el examen, entonces te presto el libro. Esa sería la implicación. ¿Se entiende? Le pongo la palabra sí y el entonces en el medio de las dos proposiciones. Tengo la proposición P acá y la proposición Q acá. La primera proposición se le llama antecedente siempre. Entonces, cuando ustedes hablan de una implicación, la primera proposición es el antecedente, o también, si estamos en un teorema, se le suele llamar hipótesis del teorema. Es la hipótesis del teorema. Y la segunda proposición, que sería la amarilla, es el consecuente. O si estamos en un teorema, se llama la tesis. Sería la hipótesis y la tesis en el caso de que la implicación sea un teorema. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo va a ser? Ya está puesto en el Power, pero la idea es que traten de entenderlo, por eso he puesto el ejemplo primero, ¿sí? ¿Cuándo va a ser verdadera una implicación? ¿O cuándo va a ser falsa en realidad? Porque es verdadera casi siempre. Lo más complicado de ver es cuándo es falso. Va a ser falsa solamente en el caso en el que el antecedente sea, la primera proposición sea verdadera, y la segunda sea falsa. ¿Cómo lo veríamos acá? Es verdad que yo apruebo el examen, pero no te presto el libro. ¿Está bien? Para que traten de imaginarlo. Entonces, si yo dije que si apruebo el examen, entonces te presto el libro, la única forma de que eso sea falso es aprobando el examen y no prestándote el libro. No sé si se entiende. ¿Se ve o no se ve? Sí. Bien, es la más difícil de entender, siempre nos cuesta mucho por eso. Entonces esa es la idea. Cuando el antecedente, cuando la primera proposición es verdadera, pero la segunda es falsa, ahí vale que la implicación es falsa. En cualquier otro caso, da verdadera, porque si yo apruebo el examen y te presto el libro, bueno, entonces es verdadera la implicación. Ahora, si yo no apruebo el examen, si la primera parte es falsa, da igual si te presto el libro o no, da igual si es verdadera o falsa la segunda, lo mismo el resultado de la proposición es verdadero. ¿Por qué? Porque yo había dicho que te prestaba el libro, se aprobaba el examen. Si no apruebo el examen, no importa qué pase después. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí. Bien, buenísimo. ¿Hay otro ejemplo, profe? Otro ejemplo, ese es el que más nos gusta para mostrarlo. Si mañana cobro, te presto la plata. Ah, me gusta, muy bien. Si mañana cobro, te presto la plata. Y si no cobro, No te presto y te puedo prestar la plata. No sé de dónde vas a sacar, pero te puedo prestar la plata. O te puedo no prestar la plata, pero de todos modos no es falsa la afirmación, porque yo había dicho que si cobraba, te prestaba la plata. ¿Se ve? Me gusta el ejemplo, muy bien. Un punto más. ¿Quién me ¿Profe? dice? Sí. Sí, lo leo. En realidad, una mejor explicación podría ser A ver. que la implicación es un compromiso y yo he expresado ese compromiso. P implica Q, o sea, P entonces Q. O sea, yo me comprometo a Q si P. Claro. Pero yo no he expresado ningún otro tipo de compromiso, por lo tanto, Q queda liberado independientemente de que se cumpla P o no. Lo Está que muy no bien. puede suceder es que si se cumple P, no se cumpla Q, porque ese es mi compromiso. Exactamente. Así es. Perfecto. Nunca lo había visto así. Bueno, es la idea de aprobar el examen prestate libre, es la idea de un compromiso, pero está bueno, nunca lo había visto así. Muy bien, perfecto. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendido? Sí. Buenísimo. Qué bueno, porque esta es la que más cuesta, como les digo. Bien. Y esta es la más importante porque todos los teoremas, casi todos, se dan en forma de implicación.
la mayoría de los teoremas se dan en forma de implicación. Entonces vamos a tener siempre nuestra hipótesis y nuestra tesis, ¿sí? Ya igual vamos a ver una demostración hoy. Teoremas, propiedades, todas esas cosas se dan en forma de implicación o de doble implicación. Ahora, dada una implicación, tenemos dos implicaciones que se desprenden de esa implicación. Una es la implicación recíproca. ¿Qué significa la implicación recíproca? Esperen que me molesta esto y no veo. La implicación recíproca es, yo tenía, si te presto el libro, apruebo el examen, si apruebo el examen, entonces te presto el libro. La recíproca es escribir al revés. Primero la proposición Q y después la proposición P. Entonces yo tenía P entonces Q, la recíproca es hacer Q implica P. Entonces, ¿cómo sería la recíproca de si apruebo el examen, te presto el libro? Presto el libro, se aprueba el Te examen. presto el libro, se aprueba. No. El sí va adelante siempre. O sea, si te Cierto. presto el libro, apruebo el examen. Así sería, exactamente. Si te presto el libro, apruebo el examen. Que bueno, sería muy bueno que sea verdad, pero no siempre es verdadera. ¿Está bien? ¿Sí? La implicación recíproca no siempre va a ser verdadera, aunque la... Claro, es como que yo diga, si te presto plata, mañana cobro, y no... Claro. O sea, el valor de verdad de la implicación recíproca no coincide siempre con el valor de verdad de la implicación. En este caso, es una implicación, fíjense, a ver, yo señalo con el dedo y me olvido de que no lo ven. Acá, es una implicación, tiene la misma tabla de verdad que la implicación. Entonces, ¿cuándo va a ser falsa la recíproca? Igual Cuando que... la Q y no P. Exactamente, así es. Igual que valía para la implicación normal, porque es una implicación, solo que tengo dada vuelta las proposiciones, ¿sí? Entonces, no siempre el valor de verdad de esta y el valor de verdad de esta van a coincidir, es raro que coincidan. Es más, ahora vamos a hacer una tablita de verdad y vamos a ver cuándo coinciden más adelante, por eso no les quiero decir nada, ¿sí? Ya en un ratito vamos a ver cuándo coinciden. En el ejemplo, bueno, es el que acabamos de decir, si apruebo el examen, entonces te presto el libro. Como lo han dicho ustedes, chicos, apruebo el examen si te presto el libro, es la misma que teníamos al inicio, solo que escrita dada vuelta. Entonces, acá sí es importante que el sí vaya antes del apruebo el examen, porque si no es la misma que tenía antes. ¿Se ve o no se ve? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Uno. Bien. Bueno, vamos con la contrarrecíproca. La contrarrecíproca es, así como hemos dado vuelta acá, damos vuelta las las proposiciones, pero ponemos el no y las negamos también. Entonces, si yo tengo una implicación P implica Q, la contrarrecíproca es hacer no Q implica no P. Fíjense que depende de una P implica Q, si no, no tiene sentido. Yo no puedo hablar de una implicación contrarrecíproca si no tengo una implicación. Si tengo una implicación, ahí puedo hablar de la contrarrecíproca. ¿Cuál sería la contrarrecíproca de si apruebo el examen te presto el libro? Si no apruebo el examen, no te presto el libro. Casi, porque la tengo que negar y dar vuelta. Va primero la segunda. No te presto el libro, entonces no apruebo el examen. Exactamente, así es, sería, si no te presto el libro, entonces no apruebo el examen. Ahí está. Bueno, está la implicación y está la negación. Ay, no me deja ver esto. Ahí está. Si no te presto el libro, entonces no apruebo el examen. La implicación contrarrecíproca va a ser siempre que la implicación sea verdadera, va a ser verdadera. Y eso es muy bueno cuando hablamos de un teorema, porque el teorema contrarrecíproco, el contrarrecíproco de un teorema es siempre válido, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un ejercicio más adelante también, ¿sí? ¿Pero se ha entendido lo que he dicho? Sí. Bien. Sí. Buenísimo, bien. Bueno, no importa. Aquí generalmente cuando lo hacíamos en clase trabajábamos con el teorema de Pitágoras, pero no sé si vamos a tener suerte. Tiempo ahora, así que mejor lo dejamos para cuando estemos presenciales. Veamos. Estos son los ejercicios, ¿sí? En este caso están en el cuadernillo, ya les dije, ¿sí? Tenemos dos
implicaciones lógicas. La implicación P ya está formada por dos implicaciones, por dos proposiciones a su vez, y la Q también. Nosotros vamos a trabajar solo con la proposición P, ¿sí? ¿Quieren que lo hagamos en el pizarrón? Sí. Bien. Dale. Bueno, entonces, supuestamente he dejado de compartir. ¿He dejado de compartir o no? No. No. Ay, bueno. No, sigue. ¿Sigue? Pero el pizarrón se ve igual, ¿eh? ¿Se ve? Bien, buenísimo. Pues es lo que está. Entonces, vamos a trabajar con la proposición que en este caso se llama P y dice, es una nueva P, no es la P con la que trabajamos. Si 2 más 3 es igual a 5, ¿qué les parece esa? ¿Es una proposición 2 más 3 igual a 5? Sí. Sí. Bien, entonces un triángulo no tiene 3 lados. Un triángulo no tiene 3 lados, ¿es proposición? Sí. Bien. ¿Y es verdadera o falsa? Falso. Perfecto, muy bien. Entonces, a esta proposición es una única proposición que está formada por dos. Es una implicación lógica, ¿sí? En este caso, está formada por una primera proposición que es 2 más 3 igual a 5, que le pongamos un nombre. ¿Cómo le podríamos llamar esa proposición? P1. ¿Cuánto? P1. Bueno, P1, P sub 1. P sub 1. Y la segunda, ¿cuál sería? P2. Bueno, P sub 2. Bien. Entonces, tenemos el sí, la proposición P sub 1, entonces la proposición P sub 2. Si P sub 1, entonces P sub 2. Es una implicación lógica. Y el ejercicio nos pide que indiquemos quién es el antecedente y quién es el consecuente. ¿Se acuerdan cuál era el antecedente y cuál era el consecuente? P sub 1 sería el antecedente. Perfecto. P sub 1 es el antecedente. ¿Y quién sería el consecuente? P2. Exactamente. P sub 2 sería el consecuente. Consecuente. Y que si fuera un teorema, esto sería hipótesis y tesis. ¿Está bien? Bien. Enuncie la proposición recíproca. ¿Cuál sería la recíproca? Era cambiar, poner la segunda primero y la primera segunda. Entonces, ¿cuál sería la recíproca? Si un triángulo no tiene 3 lados, entonces 2 más 3 sería 5. Exactamente, perfecto. Ah, esperen, ya que estamos, pongamos acá que P sub 1, que es el antecedente, ¿verdadero o falso? El 1 es verdadero. 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 Verdadero, perfecto. Y el consecuente, porque después vamos a analizar el valor de verdad de la otra, así que... El consecuente es Era falso. falso. Era falso. Falso. Perfecto. El consecuente es falso. Muy bien. La implicación recíproca, entonces me han dicho que era... Si... ¿Se ve bien, chicos, ahí? Sí. Sí. Bien. Si un triángulo no tiene 3 lados, ¿qué pasa? 2 más 3 igual a 5. Entonces 2 más 3 igual a 5. Perfecto. Entonces 2 más 3 igual a 5. Bueno, justamente eso es lo que tiene la lógica, que uno se puede abstraer, porque fíjense que esto no tiene mucho sentido, y aunque esto no tenga mucho sentido, podemos decir si es verdadero o falso. Nos abstraemos y decimos si es verdadero o falso, ¿sí? Eso me tienen que decir en un ratito. Primero vamos a ver la contrarrecíproca. La contrarrecíproca de esta que está acá, no de esta, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la contrarrecíproca? Si un triángulo tiene 3 lados. Perfecto, muy bien. Sería la Entonces- negación de un triángulo no tiene 3 lados, y una forma de negar un triángulo no tiene 3 lados, como muy bien han dicho, es... Un triángulo tiene 3 lados. Sacar el no. Exactamente, sacar el no perfecto. Entonces, si un triángulo tiene 3 lados, entonces, ¿cómo negaría? 2 más 3. 2 más 3 no es 5. Bueno, 2 más 3 no es igual tachado puede ser.
Exactamente, existe el símbolo distinto, que sí está bien en este caso. La negación de que es igual sería es distinto, o no es 5 también estaría bien. Sí, sí me gusta también 2 más 3 no es 5. Cualquiera de los dos están bien. Sí, acá estamos mezclando un poquito símbolos con letras. Acá esto se podría escribir, pero bueno, ya lo escribimos simbólicamente. Y acá también, ya lo escribimos simbólicamente, todo eso se puede escribir. En lenguaje coloquial, sin símbolos lo podríamos escribir, pero va a quedar muy largo, por eso lo dejamos así. ¿Está bien? En general uno trata de no mezclar lenguaje coloquial con lenguaje simbólico, pero bueno, por una cuestión de espacio estamos mezclando un poquito ahí. Bien, perfecto, esa es la contrarrecíproca. ¿Se ha entendido, chicos, hasta acá? Sí. Sí. Buenísimo, vamos a estudiar los valores de verdad ahora, ¿sí? Yo generalmente hago una tablita para estudiar los valores de verdad de las proposiciones, pero no tenemos mucho espacio, así que vamos a ir poniendo arriba y vamos a ir decidiendo, ¿sí? En este caso ya habíamos dicho que esta era verdadera y que esta era falsa. ¿Cuál era el único caso en el que la implicación era falsa? Si la primera se cumple y la segunda no. Exactamente, entonces, ¿qué podemos decir de P? Es falsa. Bien. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. Si no, ustedes si no tienen tiempo de copiar, vayan haciendo captura y ahí la... Bien. Ahora, en este caso, un triángulo no tiene 3 lados, ¿cómo es? ¿Verdadero o falsa? Falso. Falso. Falsa. Entonces tengo antecedente falso. ¿Importa cómo sea el consecuente? No. Pues, perdón, casi. Entonces, en la implicación recíproca, ¿cómo va a ser? Verdadera. Es verdadera, perfecto. ¿Y la contrarrecíproca? En este caso tengo, Entonces falso. va a ser falsa también. Perfecto. Pero bueno, lo detallamos un poquito más acá. Como un triángulo tiene 3 lados, era falso, como un triángulo no tiene 3 lados, era falso, su negación va a ser verdadera. Y como 2 más 3 igual a 5, era verdadero, perdón, hola, su negación es falsa. Entonces, de nuevo tengo una implicación en la que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, por lo tanto resulta Falsa. falsa la implicación. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ya estamos para el parcial. No, para el primer renglón del parcial. A ver, ¿qué más? ¿Qué les iba a decir? No sé, creo que ya han dicho todo. Perfecto. Sigamos entonces. No, algo les iba a decir, pero no me acuerdo. No importa, sigamos. ¿Alguien tiene alguna duda en esto? No. Buenísimo. Buenísimo. Sigamos entonces. Ah, sí, ya me acordé que les iba a decir. Por eso estaba haciendo tiempo, ya me acordé. Que si se fijan, el valor de verdad de la implicación y de la contrarrecíproca resultan iguales. Siempre van a resultar iguales. Por eso cuando un teorema es verdadero, el contrarrecíproco también. Ya pasó. Profe, Han abierto varios los con el micrófono habilitado, por eso pasa eso. Sí. Ahí está, gracias. Sigamos. A ver. Ya puse el... Es que a veces cuando tenemos... A veces es normal, chicos, no se preocupen. Eso no va a pasar en la presencialidad, no se preocupen. Veamos. Vamos con la equivalencia lógica o bicondicional o tautología también se le llama. Sí, tiene un montón de nombres esta, la equivalencia lógica, que es una doble implicación, ¿sí? Acabamos de ver la implicación, la equivalencia lógica es una doble implicación. ¿Qué significa esto? Justamente, dadas dos proposiciones, ¿dónde anda mi mouse? Acá. Dadas dos proposiciones P y Q, se llama equivalencia lógica a la conjunción era el I en el medio, ¿sí?
de P implica Q y Q implica P. Se pongo P implica Q y Q implica P al mismo tiempo. Se tienen que cumplir las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Eso es lo que se llama una equivalencia lógica. Ahora, no le leemos tan difícil. Se dice P sí, solo si Q. Pasa P sí, solo si pasa Q, ¿sí? También es una forma muy común de enunciar un teorema. Se dice que P y Q son proposiciones equivalentes, ¿está bien? ¿Y cuándo va a ser verdadera una doble implicación? O un sí, solo sí. Generalmente le llamamos sí, solo sí nosotros, chicos, ¿sí? Así, cuando hablamos le decimos sí, solo sí, pero es una doble implicación o una equivalencia lógica, formalmente. Va a ser verdadera solamente en dos casos. Cuando ambas proposiciones que lo forman son verdaderas o cuando ambas son falsas. Cuando coinciden los valores de verdad de las proposiciones que lo forman, ahí resulta verdadera la doble implicación. Si las dos son verdaderas, es verdadera. Si las dos son falsas, también es verdadera. ¿Está bien? Como si las dos son falsas, también es verdadero. Si las dos proposiciones que forman la implicación son ya. falsas, el resultado me da verdadero. Por ejemplo, a ver, dígame dos proposiciones falsas. Hoy es jueves, sí, solo sí, 2 más 2 es 10. Como no pasa una y no pasa la otra, y es un sí, solo sí en el medio, no sé si se entiende la idea. Como hoy no es jueves, y eso pasaba así, solo si 2 más 2 era 10, tampoco pasa, entonces el resultado es verdadero. Hoy es jueves, sí, solo sí, 2 más 2 es 10, pero no pasa ninguna de las dos cosas, entonces el resultado es verdadero. ¿Se entiende? ¿No? ¿Alguien quiere dar otro ejemplo que les guste más? Digamos, ¿me creen? ¿Puede hacer un ejemplo más con números concretos para, yo creo que así se va a entender mejor? Con el tema de la plata. Con el tema de la Claro, plata. sí. A ver, díganme un ejemplo de una proposición falsa que ustedes quieran que ponga. Mañana no cobro. Mañana me recibo la carrera. Mañana me recibo de la carrera. Bueno. Mañana me recibo de la carrera. Sí, solo sí. 2 más 2 es 10. Sí, solo sí, 2 más 2 es 10. Ah, esa está buena. Ahí se ve clarito. Está buena porque no va a pasar. No va a pasar, no pasa ninguna de las dos cosas, entonces no va a pasar. Mañana no, pero pronto va a pasar. ¿Está bien? Mañana me recibo de la carrera, sí, solo sí, 2 más 2 es 10. Pero no, 2 más 2 no es 10, entonces no me voy a recibir mañana de la carrera. ¿Se ve? Sí. ¿Mejor? Bueno. Sí. ¿Pero en cuándo nos vamos a recibir de la carrera? A ver. 3 años en mi caso, si es que todo va bien. Qué bueno, me gusta esa actitud, esperemos. 3 años. Pero ¿qué estudias? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo es? Programación universitaria, creo que es la carrera. Está bien. Está bien. Yo pensaba que era una de 5 y que le ibas a hacer 3. Por eso, pero está bien que la hagan en 3 a la FEAP. Si quieren hacer una de 5 en 3, también está bien. Nada es imposible. Y el resto, los que hacen de 3, entonces se reciben en 3, y los que hacen de 5 se reciben en 5. Pero para eso, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuánto? ¿Cómo? Aprobar. Bueno, aparte de aprobar, algo más importante. Estudiar. Y más importante, aprender. Practicar, muy bien. Practicar mucho, chicos, no se dejen estar, porque la mayoría viene acostumbrado a algo muy liviano en el secundario, porque todos sabemos que el secundario es muy liviano, y todo el contenido, ya han estado en el cursillo, aunque no ha sido presencial, pero antes, cuando se daba el cursillo presencial, cada año del colegio se dicta en menos de una semana, ¿está bien? Lo mismo pasa con cálculo. Es como que todo un año del colegio se lo dicta en una semana, o más incluso. Así que no se dejen estar. Vayan haciendo los ejercicios, practiquen, ¿está bien? Sobre todo al principio, conviene que
porque después al final seguro que no van a llegar a hacer todos los ejercicios, pero traten de hacer lo más que puedan. ¿Está bien? Y hay consultas que van a ser presenciales, pueden ir a consulta para preguntar si está bien o está mal lo que están haciendo. Así que aprovechen todo eso y vayan al día. Bien, vamos ¿Profe? con... Sí, decime. Ahí un compañero en el chat puso otro ejemplo que también está bueno, que dice, hoy es jueves, sí, solo si mañana es viernes. Bien, bien, está bueno, gracias. Sí, exactamente. Hoy es jueves, sí, solo si mañana es viernes. Ninguna de las dos es verdadera, entonces el resultado es verdadero en este caso. Y lo bueno de esa es que mañana las dos van a ser verdaderas. Y si mañana las dos son verdaderas, el resultado también es verdadero. Claro. Así que nos da un ejemplo de cuando las dos son verdaderas y cuando las dos son falsas. Está muy bueno ese ejemplo. Gracias, sí, porque no estoy viendo el chat, pero sí me queda grabado después el chat, así que por eso les dije que pongan los nombres. Bien, gracias. Bueno, este ejercicio ahora no tiene nada que, sí tiene que ver con lo que estamos viendo, pero es para trabajar con tablas de verdad. El ejercicio dice... Pero tengo una pregunta. Sí. ¿Las clases quedan grabadas en algún lugar? Bueno, yo la estoy grabando la clase, pero no sé si la vamos a subir o no. Yo creo que sí, voy a ver si la subimos, ¿sí? Bien, bien, gracias. Bien, de nada. Ya después les confirmo bien la clase que viene si la subimos o no. Bien. Entonces, dice, mediante el uso de tablas de verdad, pruebe que la implicación lógica y la implicación contrarrecíproca son proposiciones equivalentes. La implicación era P implica Q, y la contrarrecíproca era no Q implica no P. Mediante el uso de tablas de verdad, queremos ver que son equivalentes. ¿Qué significa eso? Que las dos siempre, siempre van a tener el mismo valor de verdad. ¿Está bien? Si una me da verdadera, si la implicación me da verdadera, la contrarrecíproca también me tiene que dar verdadera. Si la implicación me da falsa, la contrarrecíproca también me tiene que dar falsa, que es lo que les decía hace un ratito yo, ¿sí? Coinciden, son equivalentes una implicación y su contrarrecíproca. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar las tablitas de verdad de las dos y vamos a ver que siempre tienen el mismo resultado. ¿Está bien? Entonces, parto de una proposición P y de una proposición Q y hago todas las combinaciones posibles entre ellas. Y ya sabíamos que la implicación era solamente falsa cuando el antecedente era verdadero y el consecuente falso. ¿Cierto? Sí. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, por otro lado, si yo tengo estos valores de verdad de P, cuando la niego, cuando P es verdadera, su negación es falsa. Y así, si P es verdadera, la negación es falsa. Si P fuera falsa, su negación es verdadera. Exactamente. Así es. Y vamos a hacer lo mismo con Q. ¿Por qué? Porque yo necesito para estos valores de verdad de P y Q ver qué pasa con la implicación contrarrecíproca. Y la contrarrecíproca es no Q implica no P. Entonces necesito saber los valores de verdad de no P y también los valores de verdad de no Q. Entonces de la misma forma, con los valores de Q que ya tenía, veo los valores que le corresponden a no Q. Si Q era verdadera, no Q es... Falso. Exactamente, si Q es falsa, acá tengo verdadero, si acá esto es verdadero, esto es falso, si esto es falso, esto es verdadero. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces ya tengo no P, tengo no Q y tengo P implica Q. Ahora quiero no Q implica no P. Vamos a ver qué pasa con no Q implica no P. Ahí está. No Q implica no P, pero con los valores de Q que acabo de no Q que acabo de obtener y con los valores de no P que acabo de obtener. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero no Q implica no P, no Q implica no P, ¿cuál es el único caso en el que la implicación es falsa? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. O sea, acá, en este caso, ahí tengo que no Q implica no P es falso. ¿Me siguen? Sí. Bien. Y en todo otro caso es verdadero. Estos venían de una Q y una P que ya habíamos visto originalmente, y comparando
todo en una única tabla, poniendo todo en una única tabla, ahí tengo P, Q, P implica no Q, que es lo que ya hicimos, no Q, no P, y no Q implica no P. Están todo lo que hemos hecho hace un ratito, considerando estos valores para P y estos valores para Q. Y fíjense que ahí el valor de verdad de la implicación y de la contrarrecíproca son siempre iguales. Si ambas proposiciones son verdaderas, esta es verdadera y esta también es verdadera. En este caso las dos son falsas, en este caso las dos son verdaderas, y en este caso las dos son verdaderas. Eso es lo que nos dice que una implicación y sus contrarrecíprocas son equivalentes, que siempre voy a obtener el mismo resultado del valor de verdad. ¿Se ve? Dadas dos proposiciones P y Q, bien, siempre obtengo lo mismo. No importa cuál sea el valor de verdad de P y Q, siempre voy a obtener lo mismo. ¿Está bien? Y por eso es que cuando un teorema vale, su contrarrecíproco también. Eso es seguro. ¿Se ha entendido más o menos cómo hacer la tablita de verdad para probar? Sí. Bien. Sí. Buenísimo. Para su alegría, les cuento que esto no es algo que, estas tablitas de verdad no las tomamos en el parcial, así que eso es bueno. Pero sí les preguntamos si hay cosas que son verdaderas o falsas, eso sí les preguntamos. Pero las tablas de verdad no van al parcial. Sí es bueno que lo sepan, pero no van al parcial. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí. Perfecto, porque ahora vamos a cambiar un poquito el tema. Hasta ahora trabajábamos con proposiciones y ahora vamos a ver lo que es una función proposicional. Bueno, ustedes han trabajado seguro con funciones en el secundario. ¿Qué es una función? ¿Se acuerdan? ¿Más o menos? No sé. O sea, sí me acuerdo, pero no me acuerdo la definición. No hace falta la definición formal, una idea. Seguro que tenemos una variable, ¿cierto? Y a esa variable le vamos dando valores y obtenemos resultados. ¿Esa es la idea de una función? Digamos. Básicamente. ¿Cuál es la variable que siempre usamos? ¿La? X. La X. Y le voy dando valores y obtengo, dependiendo de cuál sea la función, valores para ahí. Perfecto. Una función proposicional también va a tener una variable X. Pero, como es proposicional, viene de proposición, va a ser una sucesión de palabras, ¿sí?, en la que aparece la X, ¿sí? Dice, se llama función proposicional en X, en la variable X, bueno, acá dice indeterminada, pero le digamos variable porque estamos acostumbrados a decir variable, a toda expresión que contiene a X y que posee la siguiente propiedad. Cuando yo le doy por un valor a X, resulta una proposición que puede ser verdadera o falsa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo acá X es par. Esto es una sucesión de palabras donde me aparece la X, ¿la ven? Sí. Así como está, eso no es ni verdadero o falso, porque yo no sé quién es X. Pero si yo le doy valores a X, por ejemplo, 5. 5. 5 es par, eso ya se convierte en una proposición, porque yo puedo decir si es verdadero o falso. ¿Cómo sería 5 es par? Falso. Falso, exactamente. ¿Se entiende, chicos? Es una sucesión de palabras en la que aparece una variable. Y cuando yo le doy valores a esa variable, puedo ir obteniendo proposiciones. Eso es lo que sería una función proposicional. ¿Se ve? Claro, sí. Bien. A ver, le demos otro valor a X. Por ejemplo, 8. 8. 8 es par, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. En realidad le podríamos dar cualquier cosa a X. Por ejemplo, auto. Auto es par, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, totalmente. Muy bien. Acá nos dice que tiene que ser un número. Está bien. Bueno, sí. Esa sería la idea. Ah, bueno, justo está el ejemplo de 5 ahí. No me acordaba. Listo, ya hemos hecho los ejemplos. Pero es más lindo cuando ustedes dan los ejemplos. Ahora, así como hay función proposicional en una variable X, también puede haber una función proposicional en dos variables, X e Y. Como también a ustedes el año que viene, no por suerte, les van a aparecer funciones de dos variables. Este año trabajamos en cálculo 1 todo con funciones en una variable. El año que viene ustedes van a trabajar lo mismo que este año, pero en dos variables, ¿sí? Así hay funciones proposicionales en dos variables, en donde en lugar de aparecerme X, me aparecen dos variables, X e Y, ¿sí? La misma idea, pero me aparecen dos variables.
Por ejemplo, este es un ejemplo más matemático, ¿sí? Dice, x es menor que 0, ¿y qué era este? ¿Se acuerdan? O. Casi, esa es la Y. I. Sí. Esa es la I, casi. ¿Has visto? Son muy parecidas la I y la O. Es x es menor que 0 y, aunque suene redundante, uy, Sí, se cae el pizarrón. sí, se cae, casi, está ahí mal apoyado. Bueno, entonces, x es menor que 0 y y es menor que 0, e y, digamos, e y es menor que 0. ¿Qué más dice? Entonces, Entonces, X mayor que mayor que 0. x por y es mayor que 0. ¿Esto es verdadero o falso? Y bueno, no sabemos ni quién es x ni quién es y, entonces no podemos decir si esto es verdadero o falso. ¿Se entiende? Pero sí, va, no sé, Sí, va a yo tener- pensaba que sí, porque si x e y son menores que 0, tienen que ser números negativos, entonces al multiplicarlos tienen que volver positivos, ¿verdad? Es una propiedad de los números, es verdad, que en general vale, y en este caso vale para todo x y vale para todo y. O sea, si yo trabajara suponiendo que x es cualquier número real y que y es un número real, esto se cumple, sí es verdad que se cumple. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Pero para poder decir que esta es una función, está muy bien tu idea, ¿sí? Pero para poder decir que esto es verdadero, yo tengo que decir de qué x y de qué y estamos hablando. El problema es que uno cuando lo trabaja en el colegio, hace un pequeño abuso de notación. Acá está faltando una pequeña cosita para decir que esto es verdadero, ¿sí? Que ya Claro, hay que definir el conjunto de números al que pertenece X e Y. Exactamente. Si fuesen números complejos, podría ser falso. Exactamente, así es, exactamente. Hay que definir el conjunto y decir quiénes son los X e Y que están cumpliendo esto. O simplemente podría estar escrita falsa, por ejemplo. No, porque tampoco es falsa, porque hay algunos valores de X y de Y que lo cumplen. Entonces, como no sé quién es X y quién es Y, ni siquiera sé en qué conjunto estoy trabajando, no podemos decir que esto sea verdadero o falso, ninguna de las dos. ¿Sí? Ya les voy a mostrar cómo voy a asegurar que es verdadero y ahí se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Les parece? Sí. Bien, es verdad, uno cuando en el colegio está acostumbrado a que las propiedades estén así en general y las damos por válidas las propiedades, pero está faltando un pequeño detallito ahí para que sea verdadero. En este caso, esta es otra función proposicional. Acá para acá capaz que se nota más. Fíjense, esto yo puedo decir si es verdadero o falso. La raíz es distributiva respecto a la suma. Estoy haciendo trampa. No, ¿verdad? Pero si A valiera 0 y B valiera 0, ¿esto vale? Sí. Entonces, si A valiera 0 y B No. valiera 0, sí, sí vale. Sí, Es lo mismo. es lo mismo, daría lo mismo. Entonces, en realidad, existe un valor de A y de B donde esto es verdadero, pero existen muchos valores de A y B donde esto es falso. ¿Está bien? Por ejemplo, Sí, si A claro. vale 1 y B vale 1, me daría 1 más 1, 2, raíz cúbica de 2. No es lo mismo que 2. Entonces, si yo no digo quién es A y quién es B, no puedo saber si esto es verdadero o falso. Sabemos que en general la mayoría de las veces esto no vale, pero existen valores para los que sí vale. ¿Se ve? Bien, entonces sin decir cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale X, cuánto vale Y, yo no puedo asegurar si esto es verdadero o falso y por eso son funciones proposicionales. ¿Cómo vamos a hacer para asegurarnos? Vamos a trabajar o dándole valores o con los que se llaman los cuantificadores. Existen dos cuantificadores. El universal, que es el símbolo para todo. ¿Lo conocen el símbolo para todo? Sí, es una A dada vuelta. Totalmente. El símbolo para todo es el cuantificador universal y es una A mayúscula dada vuelta. ¿Lo están viendo en el pizarrón? Para todo. Bien, ese es el cuantificador universal. Y al existencial, que es el existe, ¿lo conocen? Claro, es la E al revés. Es la E dada vuelta, perfecto.
Nos gusta dar vuelta a las letras a los matemáticos. Este es el existe por lo menos uno se lee, y este existe para todo o para cada a veces también. Al existencial a veces se le pone un signo de admiración cuando uno quiere decir que existe un único. Exactamente. Si ven, ese les va a aparecer mucho en álgebra cuando vean. El existe con un signo de admiración existe un único. El otro da la posibilidad de que existan más de uno. Claro. Este existe por lo menos uno. Existe por lo menos uno, y acá existe un único. Esa sería la diferencia. Y son los que se llaman los cuantificadores, que son otra forma de convertir una función proposicional en una proposición. Ya vamos a ver cómo. ¿Sí? Seguramente, no, ahora que ya les dije cuáles eran, ¿habían escuchado hablar del para todo y el existe? Sí. Bien. Del para todo sí, del existe no realmente. ¿Del existe no? No, Bueno, solamente del para todo. ya los conocen ahora. Y ahora lo vamos a usar todo el tiempo, en álgebra, en cálculo, en todos lados. Bien, entonces es lo que les decía hace un ratito, lo que dice aquí, ¿sí? Dado una función proposicional, podemos obtener una proposición no solamente asignándoles valores a x, sino también poniendo antes de la función, un cuantificador universal. Por ejemplo, nosotros teníamos la función proposicional x es par. Si yo pongo para todo x, x es par, ahí ya puedo decir si esto es verdadero o falso. Para todo x, y como en cálculo vamos a trabajar en el conjunto de los números reales, no nos salimos de los reales, así que cuando no se especifique, estamos suponiendo que estamos hablando de números reales. ¿Está bien? Entonces, si yo digo acá, para todo x, estoy hablando de un número real, x es par. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. ¿Segurísimo? Para todo x, No. para todo x, x es par. X siempre es par. ¿Se ve? Falso. Sería falso porque no es verdad que cualquier número real es par, ¿cierto? Sí. Ah, claro. ¿Se entiende? Bien, otra forma de ver, de decirlo el para todo, ahora que lo estaba, es cualquiera sea x, x es par. Cuando yo digo para todo es lo mismo que decir que cualquiera sea. Acá quizá queda mejor decir cualquiera sea x, x es par. Y eso es falso, porque tenemos números reales que no son pares. ¿Se ve? Sí. Bien. De hecho, en los números reales vamos a tener problemas con los pares y con los impares también. Tendríamos que remitirnos a los enteros en todo caso. Claro. Porque hay números que no son ni uno ni el otro. Eso es lo que me estás diciendo. Exactamente. Exactamente, así es. Pero, en cambio, si le ponemos el existe antes, si yo pongo existe un x, tal que x es par, existe por lo menos un x, tal que x es par, ¿eso qué les parece? ¿Va a ser verdadero o falso? ¿Verdadero? Claro, porque ahí está diciendo existe por lo menos un número, tal que ese número es par. Y sí, dígame un ejemplo de un número que sea par. El 2. El 2. Entonces, existe por lo menos el 2 tal que 2 es par. ¿Es verdadero eso? ¿Se ve? O sea, no me hizo falta darle valor a x, sino ponerle un cuantificador, y ya con eso puedo lograr formar una proposición. ¿Por qué esto es una proposición? Porque yo puedo decir si es verdadero o falso. ¿Está bien? Digamos, ¿ya se complicó mucho? Sí. No, sí se entiende. Sí, se entiende. Bien, buenísimo. Entonces, existe por lo menos un x, y estos dos puntitos, ya que estamos, significan tal que. La coma también significa tal que. Para todo x, x es par, existe un x, tal que x es par. Bueno, ya me preguntó por qué es falsa la primera y por qué la segunda es la verdadera. Bien, entonces, esa sería otra forma de volver una función proposicional una proposición, anteponiendo un cuantificador. Y eso es lo que tenemos que hacer en los ejemplos que hemos visto hace un ratito. Ay, no, yo quería ver los ejemplos ahora, y está en la negación. Bueno, espere. Vamos al pizarrón. Hace un ratito, igual están los ejercicios después,
nosotros teníamos la raíz, ¿están viendo el pizarrón? Sí. La raíz cúbica de A más B igual a la raíz cúbica de A más la raíz cúbica de B. Y dijimos que no podíamos decir si esto era verdadero o falso porque yo no sabía quién era A o quién era B. Porque si A valía 0, esto es verdadero. Pero si A vale 1, esto es falso. Si A y B valen 1, esto es falso. Entonces, ¿qué podría poner yo acá adelante para poder decir si esto es verdadero o falso sin darles valores a A y a B? Tratando de generalizar lo más posible. Habría que poner un ¿qué? ¿Un Cuantificador. Un cuantificador. Ahora, por cada variable hay que poner un cuantificador. Entonces, ¿esto es válido para todo A y para todo B? ¿Esta igualdad es válida para todo A y para todo B? No. 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 Entonces, ¿qué cuantificador debería poner yo para que esto me dé el verdadero? La E. Exactamente. Existe por lo menos una A y existe por lo menos una B, tal que esto es verdadero. ¿Cuál es la A que existe? Por ejemplo, ya hemos visto un ejemplo. 0, ahora sí. 0 y B igual a 0. También valdría si A es 0 y B es 1, también vale ahí. Hay distintos valores, pero sabemos que existe por lo menos uno. Entonces, si yo agrego esto acá adelante, esto es verdadero. Aunque sepamos que la raíz no es distributiva respecto a la suma. ¿Está bien? Existen algunos valores para los que sí vale. Y por eso, para que esto sea verdadero, yo tengo que poner acá un existe. ¿Se entiende? Sí. Bien, buenísimo. Acá estamos negando todo lo que han visto en el secundario. La primera clase. Bueno, ahora volvamos al Power. Volvamos al Power y veamos. Proposiciones definidas mediante... No, va. La negación. Lo que queremos ver acá es la negación. Está mal el título. A ver. Ah, no, ahí está. Es que no leí justo la parte de arriba. Negación de proposiciones definidas mediante cuantificadores. Ahora sí. Es que me tapa la listita de las personas. Ustedes no la ven a la lista de las personas, ¿verdad? A mí justo la tengo ahí en el medio y no me deja leer nada. Entonces, negación de proposiciones definidas mediante cuantificadores. ¿Cómo niego una proposición como la de recién, de para todo x, x es par? La negación de una proposición cuando está definida así, con un cuantificador, es, si yo quiero negar el para todo, uso el existe. Y si yo quiero negar el existe, uso el para todo. Uno se niega con el otro. ¿Está bien? Esa sería la idea. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo para todo x la proposición, la negación es, existe un x tal que no se cumple la proposición. Y cuando yo quiero negar un existe, tengo que poner un para todo. Pongo el para todo y niego la proposición. La función. ¿Se entiende? Entonces, Sí. perfecto. Bien. Bueno, eso no importa. Vamos a ver el ejemplo. No está el ejemplo todavía. Bueno, ya lo vamos a hacer el ejemplo enseguida. Vamos acá. Vamos al ejercicio 9. En cada uno de los siguientes apartados, complete con un cuantificador apropiado para que el resultado sea una proposición verdadera, teniendo en cuenta que estamos trabajando en el conjunto de los números reales. Muy parecido a la recién. ¿Quiénes son nuestras variables acá? X y Y. Perfecto. Tenemos las variables X e Y y tenemos una raíz cuarta. Yo quiero que esto se convierta en una proposición verdadera, pero no sé quiénes son X e Y. ¿Qué cuantificador tengo que agregar para que esto sea verdadero? Exactamente, porque ya sabemos de nuevo que la raíz no es distributiva respecto a la resta. Esto no vale siempre. A ver, denme un ejemplo donde esto no valga. Sí, X vale 1 y Y vale 1. ¿Cuánto? Para 1 y 1 casi vale, porque fíjense, si yo tengo x igual a 1 e y igual a 1, me da 1 menos 1, 0, la raíz de 0 es 0. Tenga 4 y 5, por ejemplo. 4 y 5, esa sí, ahí no valdría, sí. Es más, ahí ni siquiera está definida la raíz cuarta, así que ese sí estaría bien, sí sería un ejemplo. Bien,
Entonces, hay valores para lo que no esto no vale, pero hay valores para los que esto sí vale. Entonces, ¿cuál sería el cuantificador apropiado? La X. La X. Y La tengo X. que poner 1 por cada variable. Entonces voy a tener que poner... Bueno, ahí está todo lo que hemos dicho. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos dicho. Acá está el final. Está acá chiquitito. Existe un X y existe un Y, tal que el perteneciente a los reales hemos dicho que no hace falta. La raíz cuarta de X menos Y es igual a la raíz cuarta de X menos la raíz cuarta de Y. ¿Está bien? Está bien. Bien, buenísimo. Eso sería entonces lo que hay que agregar ahí. Bien, y pide que neguemos. No, esto vamos a negar. Todo número real no nulo tiene su correspondiente inverso y el cociente entre dos números reales es siempre positivo. Estas son dos proposiciones y lo que tenemos que hacer es escribirlas en lenguaje simbólico y dar el valor de verdad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de todo número o de cualquier par de números, estamos hablando en general y vamos a tener que trabajar sí o sí con cuantificadores, ¿sí? Porque queremos hablar de un número en general. No estoy especificando 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a tener que usar o el para todo o el existe. ¿Está bien? Si dice todo número real, ¿cuál les parece que va a ser? ¿El para todo o el existe? Para todo. El para todo, Para exactamente. todo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo escribiríamos? Vamos a trabajar solo con la P y ustedes hacen la Q en la casa. Ya vamos a empezar con las consultas a partir del 14 de marzo, así que ahí pueden, cualquier cosa, si no les salen los ejercicios, ir a consulta y los resolvemos. Es muy bueno ir a consulta porque no hace falta que ustedes estén consultando todo el tiempo. Pueden ir, están en el aula estudiando y cuando les sale la duda, van y se acercan al profesor o al ayudante que esté y le preguntan, ¿sí? Así que también está bueno porque cuando uno está estudiando en la facultad se concentra más que cuando está en la casa. Así que les recomiendo que vayan a consultas. Bueno, siguiendo, volviendo al tema, perdón, a veces me voy. Entonces, ¿cómo escribimos la primera proposición en lenguaje simbólico? Ya habíamos dicho que todo número real lo representamos con el para todo X. Para todo X real, y el no nulo, ¿qué significa? ¿Qué significa no nulo? Que no puede ser 0. 0, ¿sí? Cuando es no nulo, tiene que ser distinto de 0. Acá dice, para todo X perteneciente a los reales menos el 0. Esta es una notación de conjunto. Otra forma de escribirlo podría haber sido para todo X, X distinto de 0. Ahí también estoy diciendo que es no nulo. Existen distintas formas de escribir. Lo importante es que ustedes intenten escribirlo y vayan y consulten si está bien o está mal. ¿Está bien? Entonces, esta no es la única forma. Entonces, para todo número real no nulo, tiene su correspondiente inverso. ¿Cómo lo escribo eso? Existe el inverso, x a lo menos 1. ¿Está bien? Que también es un número real. ¿Y cómo sé que es el inverso? ¿Qué es lo que tiene que cumplir para que sea el inverso de x? Que cuando yo lo multiplico, sí. Claro, multiplicar el producto de dos números recíprocos es igual a 1. Exactamente, eso es lo que tiene que cumplir para que sea el inverso multiplicativo o el recíproco, ¿sí? Si yo pongo hasta acá nomás estaría incompleto, porque yo digo existe x a la menos 1, pero no estoy diciendo quién es x a la menos 1. Uy, perdón. Ay, no sé qué hizo mi gata. Acá estamos, ahí está, listo. Bien, bueno, va de nuevo. Entonces, x por x a la menos 1, si yo digo existe x a la menos 1, no estoy diciendo quién es x a la menos 1, podría ser cualquier cosa. Para decir que es el inverso, lo que se tiene que cumplir es que cuando hacemos el producto, el resultado tiene que ser 1. ¿Se ve? O sea, hasta ahí, hasta acá estaría incompleto. Sí o sí tiene que estar esta partecita. Y todo esto traduce la proposición P. ¿Se ve o no se ve? Sí. Bien. Bueno, es un poquito más difícil de lo que parece esto de la traducción al lenguaje simbólico, así que sí está bueno que practiquen. ¿Cómo sería la Q? El cociente entre dos números reales es siempre positivo.
¿Qué necesito? Dos números reales. ¿Cómo se simboliza un número real? ¿Con una? La R. ¿Con una? No escuché. Una R. Bueno, en general la Yo, simbolizamos con yo lo una que letra. tengo que decir es que sean A, B, pertenecientes al conjunto de los números reales, entonces A dividido B pertenece al conjunto de los números reales y además es positivo. O pertenece al conjunto de los números reales con el más. O sea, es Bueno, un número real positivo. bien, esa es una. O pertenece al intervalo 0 infinito, por ejemplo. También, esas son distintas formas de decir que el número es positivo, que pertenece al intervalo 0 infinito, que pertenece a R+, así es. Y a lo que yo me refería cuando preguntaba es que si yo quiero simbolizar dos números reales, me necesita dos letras, porque cada número real lo simbolizamos con una letra. ¿Está bien? Claro. Este R es el símbolo de los conjuntos reales, eso es lo que creo que me han querido decir, ¿cierto? Pero sí, acá para la segunda proposición es más complicada que la primera encima porque voy a necesitar dos letras, ¿sí? Y el cociente entre ellos sería, por ejemplo, yo tengo X y Y, ¿cómo simbolizo el cociente entre X e Y? Si yo tengo X e Y, que son para todo X y perteneciente a los reales, ¿qué sería el cociente entre X e Y? La división, la fracción o la división X dividido en Y o X sobre Y. Ese es el cociente. ¿Está bien? Una ayudita para cuando la hagan solos. Espero que sirva. ¿Les ha servido la ayudita o los ha mareado más? 50-50. 50-50, bueno. Ya Bueno, después, 60-40. ya después lo van a pensar de nuevo y se van a dar cuenta más o menos de lo que he dicho. No. Bueno, y esta proposición es verdadera porque siempre existe, siempre que yo tengo un número real distinto de 0, va a existir el inverso. Entonces esta proposición es verdadera. Ahora, la segunda no es verdadera, porque no es verdad que el cociente entre dos números reales sea siempre positivo. La Q no es verdadera. Vamos a hacer la negación de la proposición P que hemos visto al principio. Entonces, esta es la proposición P, y vamos a negarla. Acá tengo un cuantificador, tengo otro cuantificador, y esta sería la función proposicional. La afirmación que depende de X, ¿sí? ¿Cómo se niega esto? Recién hemos visto que el para todo se negaba con un X. ¿Con un? Existe. Con una Exactamente. Y la existe se negaba con un? Para todo. Para todo. Y después tenía que negar la proposición. Entonces, cuando yo niego una proposición, voy a negar el para todo, el existe, y después también niego la proposición, niego todo. Entonces, vamos a ver cómo va siendo la negación. Primero, niego el primer cuantificador. Bueno, quiero negar P, primero voy a negar el primer cuantificador. Este para todos se convierte en un existe. Y después voy a negar lo que sigue. Si yo quiero negar lo que sigue, ahora tengo que negar este existe. Ese existe lo nego con un Para todo. Para todo. con un para todo. Entonces ya negué el existe, ya negué el para todo. Lo único que me está faltando negar es ¿qué cosa? La función proposicional. Esta era la función proposicional. La igualdad hay que negar. Exactamente. ¿Y cómo niego la igualdad? Con un Pongo distinto. Con un distinto. con un distinto. ¿Está bien? Esta proposición es bastante compleja ya, ¿sí? Tengo dos cuantificadores y recién la función proposicional. Y voy negando así por partes. Niego el primero, después niego el segundo y después niego la función proposicional. Esa sería la forma de negar. ¿Qué dice acá? Acá dice, existe por lo menos un número real no nulo, tal que para todo número real, el producto de ellos me da distinto de 1. ¿Está bien? Cosa que si la primera era verdadera, esto que acabo de decir, ¿cómo es? ¿Verdadero o falso? Falso. Y falso, porque es la negación de la primera que era verdadera. Entonces, no le traten de encontrar mucho sentido a esto porque es algo falso, no le van a encontrar sentido, ¿está bien? Pero esta sería la forma de negarlo, ¿está bien?
¿Me han seguido? Voy negando partecita por partecita. ¿Sí? Uy, ni un sí ahora. Sí, me han Sí, seguido. profe. Bien, bueno. Bien, buenísimo. Bien, bueno, sigamos entonces. Y creo que ya es el último tema de la clase de hoy. Son largas las clases, ¿no? Ya se van a ir acostumbrando, no se preocupen. Que todo está relacionado, como han visto hoy, todo estamos viendo la parte del lenguaje simbólico. Estamos tratando de incorporar a ustedes los nuevos símbolos con los que vamos a trabajar todo el cuatrimestre y todo el año, porque en cálculo 2 también, ¿sí? Así ya vayan sabiendo para las próximas clases qué queremos decir cuando hablamos. Ustedes, cuando vayan teniendo la teoría, van a tener que probar distintas propiedades y distintos teoremas. Esas demostraciones lo que hacen es decirnos que algo vale siempre que nosotros queramos. No siempre que nosotros queramos, sino bajo ciertas hipótesis. ¿Está bien? Bajo ciertas hipótesis hay propiedades que valen. Por ejemplo, ¿qué teorema conocen ustedes del secundario? ¿Algún teorema que conozcan? ¿O alguna propiedad de números que conozcan? Pitágoras. El teorema de Pitágoras, perfecto. Ese es un teorema. conocemos. ¿Cómo? Todos conocían el teorema de Pitágoras. Todo el mundo conoce el teorema de Pitágoras, todo. Creo, espero que todo el mundo. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Bien, esa es la tesis del teorema, es el resultado del teorema. Y para que valga eso, yo tengo que partir de algo. ¿Qué es lo que cumple eso? ¿Quién? ¿Qué cosa cumple eso? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Entonces, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Y la hipótesis sería que yo tengo un triángulo rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, no vale el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Entonces, tenemos una hipótesis y tenemos una tesis. Y ese teorema tiene una demostración que me dice que eso siempre vale. Que si yo parto de un triángulo rectángulo, seguro lo que llamo hipotenusa al cuadrado, la medida de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos, ¿sí? Y alguien lo ha demostrado eso. Por eso sabemos que vale, nosotros le creemos, pero en cálculo van a demostrar muchas cosas, así que tenemos que aprender a hacer una demostración, ¿está bien? ¿Qué es una demostración? Es un razonamiento que prueba que es válido el teorema, ¿está bien? Estableciendo conexiones con otros conocimientos previos que ya teníamos, ¿sí? Entonces, hay distintos métodos de demostración directa. El que más vamos a usar nosotros es el método de demostración directa. Ya dije que de Pitágoras parto de un triángulo rectángulo y llego a que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para eso, yo voy haciendo una serie de implicaciones, ¿sí? Que no les voy a decir cómo es, sí lo sé, porque yo les enseño el teorema, pero es medio largo como para demostrar eso. Vamos a hacer una demostración más fácil. Pero ¿cuál es la idea? Salgo de la hipótesis y voy obteniendo distintos resultados hasta llegar a la tesis. Esa es la idea de una demostración directa. ¿Está bien? Tengo una implicación, si P implica Q, ¿sí? Y a partir de P voy sacando distintas implicaciones hasta que llego a la tesis. Otras cosas que se pueden demostrar es, por ejemplo, que el cuadrado de un número par es otro número par. También. O que el cuadrado de un número impar es otro número impar. O sea, exactamente. se pueden demostrar esas cosas. Esas son propiedades que también tienen demostración. Todas esas cosas van a demostrar. Así es. No solo se usan demostraciones para teoremas, eso es lo que querías decir, ¿verdad? Exactamente. Sí. Bien. Como P es verdadera, la proporción Q también es... Bueno, acá explica lo que hemos dicho hace un ratito, que parto de P y voy haciendo implicaciones, ¿sí? En forma sucesiva hasta que llego a Q. Estas son implicaciones. Estas flechitas, así, deberían ser doble flechita, porque son implicaciones. Así que no las vean, veamos. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo. Así queda un poquito más claro esto de cómo hacer una demostración. No se me pierdan acá. ¿Están todos bien despiertos? Porque esta es la parte más difícil. ¿Están todos bien despiertos? Sí. Digamos, bien, tómense un café ahora. Rápido. Entonces, queremos probar que la suma de dos números racionales es un número racional.
Primero, ¿qué es un número racional, chicos? Con coma. ¿Qué es? Una fracción. Bien, un número que se puede escribir como fracción es un número racional, perfecto. O un número decimal con un número finito de cifras decimales, perfecto. ¿Todo el mundo se acuerda de eso? Sí. Bien. Entonces, estamos suponiendo que X e Y son números racionales. Este simbolito era el símbolo del conjunto de los racionales. ¿Eso se acordaban? Sí. Bien, entonces dice, ¿cómo simbolizo esto que dice acá arriba? Aunque no os parezca, la simbolización de eso que está ahí arriba es esto que está acá abajo. La suma de dos números racionales también es un número racional. Entonces yo tengo que tomar dos números racionales para todo X y para todo Y, que son racionales. Este símbolo pertenece, exactamente. Y se lo traduce siempre como es. Acá dice X es un racional, coma, Y es un racional. Eso es lo que dice ahí. Entonces, para cualquier X e Y, tal que X es racional e Y es racional, entonces su suma también es Racional. Su suma también es un racional. Hay una implicación y queremos Racional. demostrar esa implicación. ¿Está bien? Queremos demostrar que esto es válido. Que si yo tengo dos racionales, los sumo, eso me da un número racional también. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis o el antecedente en esta implicación? Que X e Y son racionales. Eso, X e Y son racionales. A partir de eso, tengo que trabajar y llegar a que la suma es un racional. Entonces, intentemos ver qué significa que X e Y es un número racional. Bueno, vamos a demostrar. Bueno, identificamos hipótesis y tesis. Ya les dije cuál es la hipótesis, ¿sí? Y cuál era la tesis, ya lo hemos dicho a todo eso. X más e Y son racionales, es la hipótesis, y X más Y es un racional, es la tesis. Entonces, vamos a la demostración. Pero ya está toda entera. No la mire. Así, vamos a ver. ¿Qué significa que X e Y sean dos números racionales? Si X es un número racional, significa que yo lo puedo escribir como una fracción. En la fracción, A tiene que ser un entero, no puede ser decimal. Y B también tiene que ser un entero. Y además, ¿cómo no puede ser B? Negativo. Cero. Sí podría ser negativo, porque si yo tengo acá negativo y negativo, eso me da un número racional que podría ser positivo o negativo, no hay problema. Pero lo que no puede valer, porque estoy dividiendo en B, es 0. ¿Está bien? Exactamente. Entonces, para que X sea un racional, lo tengo que poder escribir como una fracción entre dos números, donde los dos números son enteros, pueden ser negativos, pero son enteros, y además, el denominador no puede ser 0. Todo eso tiene que ser cumplir para ser un racional. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, eso me dice la hipótesis, que X es racional. Y que X sea... Uy, ¿qué hice? Ahí está. Y que X sea racional significa todo eso. Por otro lado, Y también es un racional. Entonces ahí lo voy a poder escribir como Como fracción, de nuevo. Voy a tomar otros dos números C y D, donde C y D también tienen que ser número entero. Exactamente, perfecto. Y tiene que ser distinto de... Totalmente, ¿está bien? Entonces ya tengo X e Y, y yo quiero llegar a la suma. Siempre que ustedes hagan una demostración, fíjense a qué quieren llegar. Yo quiero ver cómo es la suma de X con Y. Entonces, si yo sé que X es esto y Y es esto, ¿qué puedo hacer? Escribirlas como fracción. Exactamente, y sumarlo. Acá escribimos como una fracción y sumamos. Entonces, denominador común, B por D. B por D, acá arriba me queda A por D más C por B. C por B, que está acá abajo. Entonces, por definición de suma, sumamos y me queda esto que está acá. Ahora, yo quiero ver que X más Y es un número racional. Para que sea un número racional lo tengo que poder escribir como Fracción. como fracción.
Pero esa fracción tiene que cumplir lo mismo que hemos dicho hace un ratito. La parte de abajo tiene que ser entera y distinta de 0, y la parte de arriba tiene que ser entera. Si no cumple eso, podría ser un número que no sea racional. Supongamos que la parte de arriba sea un decimal, eso ya no es un número racional. Entonces yo me tengo que asegurar que esto es entero, y que esto es entero y distinto de 0, para que esté completa la demostración. Ahora, ¿cómo me aseguro que esto es entero? Porque si yo tengo A que es entero y D que es entero, el producto de dos enteros, ¿cómo es? Entero. Es un número entero. Acá de nuevo, este es un producto de enteros, entonces es entero, y la suma de enteros Es entero. Entero. es entero, exactamente. Muy bien. Y por otro lado, B es entero, D es entero, el producto de entero es Un entero. Entero. ¿y cómo tenía que ser B por D? Porque es el denominador. Distinto de 0. Exactamente, pero si B es distinto de 0 y D es distinto de 0, cuando yo los multiplique, seguro que el resultado No es 0. no es Es 0. distinto de 0. Exactamente, entonces, ¿está cumpliendo lo que tiene que cumplir para ser un número entero la suma? Y Y por lo tanto, haciendo las distintas deducciones e implicaciones, llegamos a lo que queríamos, que x más y es un número entero. Bueno, acá explica todo lo que acabamos de decir detalladamente. A por D y B por C son números enteros. Cuando ustedes hacen una demostración, tienen que escribirlo a todo eso. ¿Está bien? Por ser producto de enteros, la suma es entero por ser suma de enteros. Esto es entero, y como los dos son distintos de 0, B por D también es distinto de 0. Se cumple todo, ¿sí? Y por lo tanto, x más y se puede escribir como una fracción en la que el numerador es un número entero y el denominador es un número entero distinto de 0. No hace falta que le llamemos K1 y K2, pero bueno, si quieren no hay problema. Entonces le llamamos K1 a la parte de arriba, que ya hemos probado que era entera, y K2 a la parte de abajo, que ya hemos probado que era entera, y además hemos probado que la parte de abajo era distinta de 0, por lo tanto, la suma es un racional. Hicimos varias implicaciones y llegamos a lo que queríamos llegar. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Está fácil? Profe, disculpe, la Dentro parte de de todo. abajo no se ve bien, se le tapa la barra. Saca el mouse de ahí. Saca el cursor de ahí para que se baje la barra. A ver. ¿Has podido? No, sigue la barra ahí. ¿Y hace un clic en la pantalla? No, sí es el problema de la computadora, parece. Claro. Porque yo también sí, le tenía que achicar a la presentación de la profesora sí, para sí. que se baje la barrita. Bien. Bueno. Ya está. Bien. Gracias. Dale. Bien. Bueno, esa sería entonces la demostración en el método directo. A ustedes les queda de ejercicio otra con logaritmo, que está buena. Así que esa la tratan de hacer y la preguntan en consulta, ¿sí? Y creo que este es el último ejercicio que vemos ya, que cuando algo no... Recién hemos probado algo, hemos demostrado algo. Ahora, cuando hay una proposición que es falsa, para mostrar que es falsa, lo que se hace es usar lo que se llama el contrarrecíproco. Un contraejemplo. Ya me confundí. ¿Qué es un contraejemplo? Justamente eso, un ejemplo que muestra que algo es falso. Entonces, en este caso, en el ejercicio 10, tenemos dos proposiciones falsas y queremos probar que son falsas. Para eso damos un ejemplo que muestra que no es verdad y ya está. Es lo más fácil. Cuando uno quiere probar que algo es falso, es muy fácil porque solo con dar un ejemplo alcanza. Eso es lo que se llama un contraejemplo. ¿Está bien? En este caso, dice, escriba las siguientes proposiciones en forma simbólica y muestre que son falsas. La parte complicada es escribirlo en forma simbólica. Ver que es falso va a ser fácil, no se preocupen. Pero, como ya hicimos la de recién, ustedes me tienen que decir cómo simbolizar esto. Dice, la diferencia, pero ahora de dos irracionales, es un irracional. Recién era la suma de dos racionales, es un racional, ahora es la diferencia. ¿Qué es diferencia? La resta. La resta. De dos números irracionales, ¿cómo representaba dos números racionales recién? Con dos letras. Con dos letras. Entonces, ¿cómo voy a representar dos números irracionales? ¿También?
Dos letras. Con dos letras, exactamente. ¿Y se acuerdan el simbolito del conjunto de los irracionales? ¿Cómo era? Una I, perfecto, una I con doble barra. Ahí lo llaman a Lucas. A ver. Lucas, levántate, ya van a ser las 12. Sí. Bueno, entonces, acá está simbolizado, fíjense. Dice, para todo A y B, A irracional y B irracional, la diferencia es un irracional. Es muy parecida a la de recién, solo que ahora esto es falso. Recién era verdadero, esto es falso. Entonces yo tengo que mostrar que esto es falso. Así que me tienen que dar un ejemplo de dos irracionales que cuando los reste me dé un racional. A ver qué se les ocurre. Díganme irracionales. ¿Cuáles irracionales conocen? Pi de 2. ¿Cuánto? Raíz de 2. Raíz cuadrado de 2. Perfecto, pi, raíz El cuadrada número de 2. E. El número E, el número phi. ¿Lo conocen el número E? Claro, Es 2,718. Exactamente. Es la base de los logaritmos neperianos. Exactamente, eso lo vamos a usar mucho este año y también es un irracional. Yo quiero que dos irracionales, cuando los reste, el resultado me dé un número. A ver quién se le ocurre algo. Raíz de 2 menos raíz de 2. Perfecto, si yo tengo raíz de Pi menos 2, pi. También. pi menos pi, también. Raíz de 2 menos raíz de 2, cuando yo lo resto me da 0. Y 0 no es irracional. 0 La es... proposición ahí no dice que A y B tengan que ser distintos necesariamente. Ahora, si la proposición dijese dos A y B diferentes, ahí sí sería verdadera. Claro, claro, claro. No, pero la idea es que sea falsa y que nosotros busquemos un contraejemplo para esta proposición, por lo menos uno. Ya hemos visto que hay más de uno, ¿está bien? ¿Por qué falsa? Porque acá está el para todo A y B. Si acá hubiera un existe A y un existe B, bueno, ahí sí sería verdadera. Pero como acá dice para todo A y para todo B, esto es falso. Y ya me han dado dos ejemplos, raíz de 2 y raíz de 2. Si A vale raíz de 2 y B vale raíz de 2, yo resto y me da 0. Y 0 es un número racional, no es irracional. ¿Está bien? O pi menos pi. Y ahora, ya que se le ha ocurrido esa, ¿qué otras más me darían? Bueno, con esas alcanza. Cualquier caso en el que A y B sea igual a B. Exactamente. Cualquier par de irracionales iguales, cuando yo los reste, me va a dar un 0, que es un racional. El ejemplo que está acá en el Power, ¿sí? Que no está en la teoría que le hemos subido, creo. Dice, si yo tomo A igual a raíz de 3 y B igual a raíz de 3 de menos 1. Los dos son irracionales, raíz de 3 es irracional. Ese valor también es bueno que lo sepan, chicos, porque no van a usar calculadora en cálculo ni en álgebra, no pueden usar calculadoras y hay algunos valores que tienen que conocer. Raíz de 2 tienen que conocer, raíz de 3 tienen que conocer, ¿sí? ¿Sabían que no iban a poder usar calculadora? ¿O les estoy contando la mala noticia? No. No, no sabía. Bueno, les estoy contando la mala noticia para empezar bien el año. No, pero es bueno no usar calculadora, ya se van a acostumbrar a hacer cálculos y van a ver lo que es muy bueno. Veamos, entonces, tenemos raíz de 3 y raíz de 3 menos 1. Los dos son irracionales. Y cuando yo los resto, se va la raíz de 3 con la raíz de 3 y me queda el 1 acá. Me queda el resultado 1. 1 es un entero, no es irracional. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de dos irracionales que cuando yo los resto me da algo que no es irracional y sería un contraejemplo que muestra que esta proposición es falsa. ¿Se entiende? Cuando yo quiero probar que algo es falso, tengo que dar un ejemplo que muestre que es falso. Eso es lo que se llama un contraejemplo. ¿Es más fácil o no? Digamos. Sí. Más fácil que demostrar es, lo difícil es a darse cuenta cuál es el ejemplo. Le queda para ustedes, que ya lo hemos hecho en realidad, buscar otros ejemplos, otros contraejemplos. Bueno, y algunos consejos, ya estamos terminando. ¿Están casados? Algunos consejitos para el año. Mantenerse curiosos y activos, no se queden, chicos, traten de hacer el primer práctico la primera semana, el segundo práctico la segunda semana, de todas las materias, ¿no? Pero sobre todo prueben cálculo. Esa que es la mía, esa tienen que probar seguro.
Bueno, vayan a las consultas, busquen ayuda, ¿está bien? Bueno, esta es la bibliografía de la cátedra, y como les dije, todo va a ser presencial, así que ya podemos salir de acá. ¿Puede volver a la parte de la bibliografía? Sí, perdón. ¿Puedo? ¿Estoy mostrando o no estoy mostrando? A ver, ahí está. Bien, ahí está. ¿Ahora sí? Sí, listo. Bien. La bibliografía es pero esta es la bibliografía para esta parte, perdón, me trabé. No es para todo, para cálculo en general usamos el de Leitol, el cálculo 1 y el de Larson. Esos son los dos libros que usamos. Esta bibliografía es específicamente para la parte de lógica proposicional. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, y entonces con eso estamos por hoy. ¿Han puesto todo el mundo la asistencia? Sí, perfecto. Sí. Bien, ¿se ha entendido? ¿Les Sí. ha gustado? Sí, la verdad que No, estuvo buena la clase. ¿Quién ha dicho que no? Sí. Bueno. Busca que se ha quedado dormido, seguro. Ah, debe ser. Bien. Bueno, vean los ejercicios, porque sí hay ejercicios ahí que les quedan para que hagan ustedes, así que traten de hacerlo, porque la semana que viene ya empezamos con funciones, tema nuevo. Así es, toda la semana tema nuevo, chicos. ¿Está bien? Así que no se queden, vayan en tiempo. Y bueno, todo el mundo puso la asistencia, ¿verdad? Sí. Perfecto. Terminamos por hoy entonces. Sí, decime. ¿Ya se puede retirar el que quiera? Nos vemos la semana que viene. Y sí, decime. Sí. ¿Ese Power lo subieron a la página? No, el Power no está en la página. Lo que está en la página es la teoría, que tiene casi todo lo mismo que el Power. Ya voy a ver si lo podemos subir. Capaz que lo podemos subir, lo hacemos. Podrían subir al video, si es que lo suben. Bien, ya voy Ya la a... clase grabada. Claro, ya voy a consultar, porque a veces no nos dejan, y lo subimos. Si no, yo ya les digo bien la clase que viene, ¿sí? Les confirmo la clase que viene si lo subimos o no. Bueno, bienvenidos a la universidad y a cálculo. Espero que les haya gustado la clase. ¿Alguna otra duda, chicos, que quieran preguntar? ¿Los ejercicios dónde están? No. Nos vemos. Están en la página. Los ejercicios están, a ver, ¿qué estoy compartiendo? La pantalla. En el aula virtual del módulo 0, ¿han logrado entrar al aula virtual del módulo 0? Sí. Bien, ahí dice contenido para la clase. Quiero ver si lo tengo abierto. No, creo que no. Y... ya, si puedo, les muestro. No me miren mirando la pestaña. Cálculo. Fase virtual. Ahí está. Ahí les muestro. Bueno, a mí me parece distinto que a ustedes porque yo soy docente, así que no vean lo que no tienen que ver. ¿Está bien? Ya les voy a mostrar. Bien. Ahí está. ¿Estaban viendo la pantalla? Este es el curso. Y estamos en cálculo. Ya han elegido la carrera todos, ¿verdad? Ahí están las comisiones. Y ahí está, material para la primera clase. Material para la primera clase, nociones básicas de lógica proposicional. Ese es el archivo que tiene un PDF, ¿sí? Y en el caso de, ya voy a preguntar si nos dejan que lo subamos, acá vamos a poner el video y el coso. Este es el material para la segunda clase, pero todavía no está visible para ustedes ya. Y este es el foro de consultas, ese es el que no está visible. Ya lo vamos a activar para que ustedes puedan consultar acerca de los ejercicios, ¿sí?
ahí lo vamos a poner visible. Todavía no está visible, pero ya dentro de poco van a tener para poder consultar por el foro. ¿Está bien? Sí. ¿Están Sí, viendo, muchas verdad? gracias. ¿Bien? Sí. Bueno, dale. Sí. De nada. ¿Listo entonces, chicos? Vayan a descansar antes de la próxima clase. Y nos estamos viendo. Sí, decime. Nos vemos. Dale, nos vemos. Nos Que vemos, estén bien. Profe, que le vaya bien. Gracias igualmente, chicos. Nos vemos. Chao, muchas Profe, gracias. Chao. Nos vemos. Sí, decime. Nos vemos. ¿cuál es su nombre? Ah, Fernanda Nuño. Buen punto. Es que está ahí en el aula. Mi nombre es Fernanda. Fernanda Nuño. Dale. Así es. Chao, profe. Nos vemos. Chao, Buen profe. día, hasta luego. Nos vemos. Que anden bien. Buen día. Que tengan un lindo día. Bueno, ahí la cierro. Ah, debería dejar de grabar. Esto.